te bendiga. Vamos a compartir una nueva palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar una nueva serie acerca del libro de Génesis y vamos a estar compartiendo una serie de mensajes muy importantes que relata, ¿cierto?, lo que sucedió en el huerto del Edén. Vamos a tratar de explicar, por la gracia del Señor, de la mejor manera posible lo que sucedió en el huerto del Edén. Yo creo que todos, inclusive hasta muchas personas que no son cristianas ni creyentes, conocen la famosa historia de Adán y Eva, los primeros humanos que el Dios creó, y a partir de este matrimonio que Dios creó, de esta familia que Dios creó, existen todos los seres humanos hasta la actualidad. El ser humano no es producto de la evolución, no es producto de una célula que se multiplicó y se fue convirtiendo en un animal, después en otra cosa. No, el Señor nos creó a nosotros, nos creó conforme a su imagen. Hay mucha gente que cree que venimos de los animales, pero nosotros venimos de Dios, porque Él nos creó mirándose a sí mismo. Cuando Él creaba todas las cosas, podemos leer Génesis 1, vemos que Dios creaba todas las cosas con su palabra. Dios creó el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, todo por medio de su palabra. Pero cuando tuvo que crear al hombre, Dios se detuvo y conversó con el Hijo y con el Espíritu y crearon y se pusieron de acuerdo para crear al hombre. Y la creación del hombre no fue como las demás cosas que simplemente Dios creó, que Dios dijo, sea la luz, sea el sol, sea las estrellas, sea los animales, sea los peces en el mar. No fue así. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra al hombre, como un alfarero que toma el barro y de la tierra y crea una vasija. Del mismo modo Dios creó al hombre, Adán y Eva, los creó conformes a su imagen. Cuando Dios creaba a Adán y Eva, Dios estaba mirando a sí mismo. Dios se estaba mirando en un espejo y ahí creó a Adán y Eva. Primeramente creó a Adán y luego creó a Eva. Y ambos tienen la imagen de Dios porque Adán tiene la imagen de Dios y Eva fue tomada de Adán. Por lo tanto, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Y cuando decimos a la imagen de Dios, estamos hablando acerca de que Dios se proyectó a sí mismo para crear al hombre. No tenemos la imagen de un animal, no tenemos la imagen de una célula, tenemos la imagen del que nos creó. Tenemos la imagen que Dios quiso que tuviéramos. Del mismo modo como el alfarero tiene en su mente cómo crear una vasija, asimismo también Dios nos creó a nosotros. No somos producto de una explosión, no somos producto de la casualidad. No, somos producto de que Dios intencionó en su creación y Él ideó en la eternidad en crear todas las cosas. No solamente creó al hombre, sino que Él creó todas las cosas. Pero cuando creaba al hombre, a esta familia, los creó mirándose a sí mismo. Dios tiene el concepto de familia y cuando creaba a Adán y Eva, Él estaba mirándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Dios en el cielo tiene una gran familia y en el diseño y en el propósito de Dios estaba el hacer las cosas en familia. Por eso que Dios creó a una familia para comenzar su propósito, para comenzar su creación en el plan, en el diseño de Dios. Dios está pensando en la familia. La familia es el primer punto principal en el propósito de Dios para extender su propósito. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios no solamente llamó a Abraham solo, sino que lo llamó con su esposa y llamó a esta familia para que en ellos comenzara el pacto, para que con ellos comenzara la gran promesa de que en la simiente de Abraham, en los hijos de Abraham, en la familia de Abraham, fueran benditas todas las familias de la tierra. Dios, para cumplir su propósito, siempre necesita una familia. Y dice el apóstol Pablo que nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, en el diseño y en la mente de Dios, siempre está en actuar en familia. Y en el libro de Génesis comenzó todo en una familia. Inclusive el mismo pecado comenzó con una familia, con la familia de Adán y Eva y Caín y Abel. Todas las cosas tienen origen en el Génesis. De hecho, el libro de Génesis significa el principio. Por lo tanto, cuando nosotros queremos entender el propósito del Señor y entender
¿Qué es lo que Dios quería hacer? Es necesario siempre ir al Génesis. Si queremos entender qué es lo que es la fe, debemos ir al libro de Génesis, porque allí comenzó la historia con Abraham, en el libro de Génesis. Dios siempre se va al Génesis. Cuando Él quiso explicar acerca del matrimonio, el Señor dijo, vayamos al Génesis. En el principio no fue así. Y el Señor intentó explicar a los que le preguntaban acerca de lo que sucedió en el matrimonio en el Génesis. Por lo tanto, si queremos entender el origen del pecado, el origen de la maldad, el origen del propósito, el origen de todas las cosas, siempre es necesario irnos al Génesis. Allá se encuentran las causas, allá se encuentran los objetivos, allá se encuentran las causas por las cuales se produjeron todas las cosas. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? El libro de Génesis lo revela. No podemos nunca podremos entender los demás libros de la Biblia si no hemos leído Génesis. Es el primer libro de la Biblia, por lo tanto debemos entenderlo y debemos leerlo adecuadamente para entender todo lo que sucedió después. Todo lo que continúa después, todo comienza en el Génesis. En la maldad del diablo, la maldad del hombre, se remonta al libro de Génesis. Por lo tanto, vamos a explicar ahora qué es lo que sucedió específicamente en el huerto, que es lo que nos va a dar claridad a las demás cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No simplemente vamos a explicar cosas y lucir algo, sino tomar enseñanzas para nosotros. Amén. Vamos a leer un pasaje bíblico que se remonta allá en el capítulo 3 y vamos a leer un versículo clave que nos va a explicar, que nos va a dar luz de lo que necesitamos entender para la enseñanza de hoy día. En el capítulo 3, Satanás tienta a Adán y Eva para que tomen del árbol que Dios les dijo que no comieran. No es una manzana porque no dice que es una manzana, no sabemos qué fruto era. Algunos dicen que es una manzana, pero no es una manzana, simplemente habla de fruto. Pero este fruto producía algo en la vida espiritual. Dios había dicho que si comían de este fruto, que si comían de este árbol, ellos iban a morir. Pero no morir físicamente porque ellos quedaron vivos, sino de morir a la vida espiritual. El pecado trae muerte. El pecado trae separación de Dios. Dios les dijo que iban a morir, pero no morir a la carne, sino morir espiritualmente. Y ellos se dieron cuenta, luego que comieron del árbol, que estaban desnudos y que ya se habían separado de Dios. Y esa va a ser la reflexión para hoy día. ¿Qué es lo que sucedió con Adán y Eva luego que pecaron? ¿Y cuál fue la reacción de Dios para con Adán y Eva? Y vamos a sustraer una breve reflexión para nosotros. Dice acá, luego que pecan, luego que comen del árbol, esto es lo que sucede en el versículo 8. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí vamos a presentar nuestra reflexión para este día, para esta reflexión muy importante, esta enseñanza. ¿Dónde estás tú? Dios le preguntó al hombre. No le preguntó a la serpiente, no conversó con Eva. El primer personaje con el que Dios se fue a entrevistar luego que pecaron fue con Adán, fue con el hombre. Y la pregunta clave es, ¿dónde estás tú? No le preguntó cómo se encontraba, no le preguntó Dios si le faltaba algo, no le preguntó si tenía hambre, no le preguntó nada, sino ¿dónde estás tú? Y podría tal vez ser un poco irrisorio o un poco jocoso que Dios preguntara algo, como que si Dios no supiera la respuesta. Todos sabemos que Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué entonces Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Primero, ¿por qué le preguntó algo? Y segundo, ¿por qué le preguntó eso? Pudo haberle preguntado cualquier otra cosa. Pudo haberle preguntado acerca de los árboles que tenía que cuidar. Pudo haberle preguntado acerca de los animales. Pudo haberle preguntado acerca de los peces. Pero no le preguntó nada, sino ¿dónde estás tú? Porque el pecado trae muerte. El pecado nos distancia del lugar de donde debemos estar, que es estar con Dios.
El pecado nos aleja del lugar de la presencia de Dios. Es el pecado. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te fuiste? ¿A dónde te escondiste? ¿Por qué ya no estás conmigo? ¿Dónde estás? Dios le estaba diciendo a Adán, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no quieres escuchar mi voz? Porque dice el versículo 8, dice que la voz de Dios empezó a pasear por el huerto al aire del día. Que Dios iba y venía al huerto, iba y paseaba por el huerto y la voz de Dios se escuchaba por ahí, pero Adán se escondió. Ahí vemos que el pecado, que cuando andamos en pecado, nos escondemos de la presencia y Dios se pregunta en el cielo, ¿dónde estás tú? Qué importante declaración. Y vemos, como dije al principio, que Dios nos llamó a Eva, que Dios nos llamó al diablo para conversar, para arreglar el asunto. El primer personaje es Adán. ¿Y por qué? Porque Adán era el responsable del huerto y de la creación y de toda la creación. Adán era responsable de Eva, de los animales, de la creación y de fructificar y de hacer todas las cosas. Adán era responsable. Él era la persona de autoridad. Dios le dijo que señorease en la creación. Dios lo había bendecido. Dice que Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo, fructificad, multiplicaos, sojuzgue la tierra. Dios los había bendecido. ¿Por qué ellos fueron a comer de un árbol? Ellos tenían todos los árboles del huerto y además Dios los había bendecido. El responsable de todo eso, de toda la creación y de toda la bendición, era Adán. Y Dios fue a entrevistarse con aquel que él puso a cargo. Ahí vemos que Dios al hombre le endosa una responsabilidad. Dios endosa una responsabilidad al varón. En esta familia que Dios había creado, Dios puso al varón como cabeza de esta familia y de toda la creación. Vemos la importancia y la relevancia y la responsabilidad que Dios le había dado a Adán. Y él, por escuchar a su mujer, por escuchar a un animal, perdió el lugar en el huerto. Porque después dice en el versículo 24 que Dios echó al hombre del huerto. Lo echó. Vemos aquí que Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y una vez que él reveló que se había escondido, Dios lo tomó y le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás, espinos y cardos te producirá la tierra, y ahora te vas del huerto. Todo pecado tiene consecuencia. Si queremos entender el Génesis capítulo 3 y 4, vamos a ver solamente el efecto del pecado. Vamos a ver el efecto del pecado en el hombre y vamos a ver también que todo pecado tiene consecuencias y que Dios, por más que nos ame, Él no nos libra de la consecuencia. Pero después de toda consecuencia y detrás de toda consecuencia, siempre está el amor de Dios. Yo quiero decirte que Dios nos ama, pero Él no nos va a librar de la consecuencia de nuestro pecado. Adán fue creado conforme a la imagen de Dios. Y cuando Dios creaba al hombre, lo creó porque lo amaba y tenía amor e interés en él. Pero nosotros debemos entender que Dios nos ama de igual modo. Pero una vez que estemos en pecado y estemos pecando, Dios no nos va a librar de las consecuencias. Y Dios te va a preguntar, ¿dónde estás? El efecto del pecado en el corazón del hombre es uno solo, esconderse. Cuando una persona se esconde es porque no está haciendo algo correcto. Y dice que ellos se cubrieron su cuerpo con hojas de higuera porque el fruto que comieron les dio la ciencia del bien y del mal y sus ojos fueron abiertos y entendieron que estaban desnudos. El pecado nos trae desnudez. El pecado nos avergüenza. Cuando estamos en pecado, nos escondemos porque tenemos una vergüenza que ocultar. Las hojas de higuera que ellos se inventaron, las hojas de higuera que ellos se crearon, no les sirvió para esconderse de la voz de Dios. Porque dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día.
Las hojas de higuera representan todo lo que hacemos para ocultar que estamos bien, para aparentar que estamos bien. Pero la voz de Dios, la palabra de Dios, siempre nos va a evidenciar. Si ellos ya se habían hecho las hojas de higuera, delantales, ¿por qué no se fueron a presentar así a Dios? Porque la voz de Dios, porque dice que la voz de Dios se paseaba, la palabra de Dios empieza a evidenciar, la voz de Dios empieza a mostrar la realidad de lo que somos. Ellos, al escuchar la voz, se escondieron, por más que tenían delantales. Los delantales representan todo lo que ocultamos y aparentamos que estamos bien, pero en el fondo no es así. Porque cuando viene la palabra de Dios, no nos queremos exponer. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto. Por eso se escondieron y dice que tuvieron miedo. El que está en pecado se oculta porque tiene miedo de lo que Dios hará. Tiene miedo de la voz. Te pregunto, ¿conoces a alguien que se esconda de ti? ¿Has visto a alguien que se esconda de ti? Es porque no está haciendo algo correcto. Todo pecado tiene consecuencia. Vemos el amor de Dios. Vemos que Dios creó. Vemos que Dios tomó túnicas de pieles de animales y cubrió a Adán y Eva. Ahí vemos el amor de Dios. Dios fue quien cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Su vergüenza. Dios expuso la vergüenza de ellos. Pero luego que los expuso y mostró su realidad y mostró su verdadera necesidad, que estaban incluso hasta sin ropa, vino Dios y los vistió con pieles de animales. Eso es una representación de Cristo Jesús, que Dios tomó víctimas inocentes para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y fue exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. Él nos revistió de Él para cubrir nuestra vergüenza. Y Dios tomó a Cristo para cubrir nuestro pecado. Pero cuando andamos en pecado, ¿sabe lo que pasa? Nos sacamos la ropa de Cristo y andamos en una vergüenza. Nos estamos exponiendo y avergonzados y nos escondemos de la comunión, nos escondemos de las reuniones, nos escondemos de los pastores, nos escondemos de los demás hermanos porque no queremos que nos vean, porque estamos haciendo lo incorrecto. Todo pecado tiene consecuencias. Eso fue lo que sucedió en el Génesis. Hombre de Dios, yo te hablo a ti. Tú que eres la autoridad de tu casa, tú que eres la autoridad de tu familia. Dios se va a entrevistar contigo. Porque tú eres la autoridad. El varón representa autoridad. ¿Sabe cuál fue la consecuencia para la mujer? La consecuencia para la mujer fue que ella iba a dar a luz con dolor sus preñeces y que el deseo de ella iba a ser para su varón y que el varón se iba a enseñorear de ella. ¿Por qué? Porque ella transgredió el principio de la autoridad. En ella, en Eva, operó un espíritu de transgresión. Ella transgredió la autoridad primero de Dios y la de su esposo por escuchar al diablo, quien no era su autoridad. Por lo tanto, la consecuencia para ella, para que aprendiera, fue: ve ahora a sujetarte a tu marido y tu deseo será para ella. Esa es la consecuencia para la mujer. La consecuencia para el hombre fue que Dios lo echó de su presencia y lo echó del hermoso lugar que Dios habría preparado, que era el huerto del Edén. Edén significa delicia. Todo pecado tiene consecuencia y la consecuencia para el diablo fue que todos los días él se iba a arrastrar por su pecho y polvo iba a comer. Todo pecado tiene consecuencia. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde estoy yo cuando estoy en pecado? Los que amamos al Señor reconocemos como David y decimos: aquí estoy yo, no me voy a esconder. Adán culpó a Eva, la mujer que me diste por compañera. Ella fue la que me dio del árbol. En otras palabras,
tú me la diste. En otras palabras, tú, Dios, tienes la culpa porque tú me la diste. Yo no tengo la culpa, sino que tú que me la diste y ella me dio de comer. No culpemos a nadie más. Eva culpó a la serpiente en vez de haber dicho ella, yo comí del árbol, yo fallé, yo me equivoqué, yo pequé, como dijo David, yo fui el que pequé. ¿Qué hicieron estas ovejas? Este es el síndrome de Adán, yo le llamo así, aquel que no reconoce su realidad. ¿Dónde estás tú? Ven a encontrarte conmigo. No le eches la culpa al resto. Eso fue lo que sucedió en el huerto. Y Dios tomó a esta familia y los expulsó del huerto y fueron a parar a otra tierra. Fueron a vivir a otro lugar, lejos de la delicia de Dios. Habían dos árboles. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y también estaba el árbol de la vida, ambos árboles. ¿Y por qué la Escritura menciona al otro árbol de la vida? ¿Por qué lo menciona? ¿Qué propósito tiene? Tiene un propósito. Ellos pudieron haber comido del árbol de la vida y no había problema, pero prefirieron tomar de lo que Dios les había prohibido. Adán sabía que estaba tomando y comiendo del árbol que él no podía. Dios puso ley en el huerto del Edén para que él aprendiera obediencia. Lo que primero Dios siempre nos quiere enseñar cuando venimos a su reino, cuando venimos a su presencia es aprende a obedecer, aprende a sujetarte a la autoridad. Lo que dijimos en el video anterior, Jesucristo es el Señor, es la autoridad. Si Adán y Eva no hubieran tenido alguna ley y un mandamiento que cumplir, ellos hubieran hecho a diestra y siniestra lo que querían. Pero Dios puso ese árbol a propósito para que ellos aprendieran a obedecer a Dios. Y ellos desobedecieron a Dios, quisieron distanciarse de Dios. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? Quiero independizarme de ti. Quiero cortar la relación contigo. Porque la tentación del diablo, ¿cuál fue? Seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú vas a ser como Dios. Dios no se sujeta a nadie. Sé como Dios. Dios manda. Tú te sujetas a Dios. No, tú tienes que ser como Dios. Da lo mismo, no importa. Esas son las mentiras del diablo. No te sujetes a nadie, son las mentiras del diablo. No. En el reino todo es ordenado. Y Dios puso ese árbol a propósito para que ellos aprendieran a sujetarse y a obedecer y a no distanciarse de Dios. Porque el desobediente siempre se distancia de su autoridad. Lo repito, el desobediente siempre se distancia de su autoridad. No fue lo que pasó en el cielo. El mandamiento en el cielo era o es todo mundo adora al santo, santo, santo. Y dijo el diablo, ahora adórenme a mí. No adoren a Dios, adórenme a mí. Yo subiré y pondré mi trono a los lados del norte para que todos los ángeles me adoren a mí. Y yo sea la autoridad y todo mundo me adore a mí. Y cuando él transgredió el principio de la adoración en el cielo, Dios lo echó. Tal cual como Dios echó y dispersó al hombre del huerto, así Satanás también fue disperso del cielo. Nosotros debemos entender que los principios de Dios, que los principios de obediencia se cumplen en el reino de Dios y que todo pecado tiene consecuencias. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy yo escondido. Mira, ya no vas a andar escondido. Ahora tú te vas del huerto a vivir a otro lugar. Ya no tienes comunión conmigo. No. Ahora vas a otro lugar. Antes yo te daba el fruto. Ahora tú con el sudor de tu frente, tú trabajarás por el fruto. Es hermoso cuando es quien Dios provee las cosas para nosotros. Pero qué triste es cuando nosotros con nuestras propias manos debemos esforzarnos por tener las cosas. Cuando es quien Dios nos quiere proveer. Recordemos el caso de Abraham. ¿Recuerdan el caso de Abraham? ¿Quién proveyó para Abraham?
¿A quién Abraham llamó Jehová Jireh? Sino a quien Dios proveerá. El Dios el que provee. En el monte Dios será provisto, dijo Abraham. Abraham, yo te voy a proveer, Abraham. Tú no vas a poner la ofrenda, yo pongo por ti la ofrenda. Qué lindo es cuando Dios nos provee para nuestra vida, cuando entendemos que Dios quien es nuestro proveedor. No como yo conocí a algunos amigos en algún tiempo pasado que tenían 2 o 3 trabajos y tenían mucho dinero a fin de mes, pero trabajaban todo el día. Salían de las 7 de la mañana y llegaban a las 12 de la noche a su casa. Dios nos provee. Dios nos dará. Es fabuloso decir, Dios me ha bendecido cuando simplemente hemos sido nosotros trabajando. Es mejor que Dios provea. ¿No los había bendecido Dios en el Génesis? ¿Y los bendijo Dios? ¿No había Dios bendecido el día séptimo? ¿Y bendijo Dios el día séptimo y reposó en él toda la creación? Dios le dijo a Abraham, de cierto Abraham te bendeciré. Y dice la Escritura que Dios bendijo a Abraham en todo. Génesis capítulo 24, versículo 1 dice que Dios bendijo a Abraham en todo. Así dice. Y Dios bendijo a Abraham en todo. Cuando hacemos lo correcto, vemos el amor y la bendición de Dios en nuestra vida. El mandamiento para Abraham fue sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y te bendeciré, Abraham. Y Dios bendijo a Abraham. Y Abraham cumplió con Dios y obedeció el mandamiento, la instrucción de Dios. Se sujetó a Dios, estuvo con Dios en su presencia y Dios bendijo a Abraham. Pero con Adán sucedió todo lo contrario. Dios había bendecido a Abraham. El caso inverso, lo bendijo. Y Dios le dio. Y él perdió todo por el pecado y fue echado fuera del huerto. Pero ¿qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, toma la tierra. Abraham no lo echaron de ningún lugar. Dios le dio la tierra a Abraham. Abraham, mira, todo lo que tú tienes yo te lo he dado a ti y a tu descendencia. Con Abraham sucedió todo lo contrario. Adán fue el padre de Caín, pero Abraham fue padre de multitudes. ¿Podemos entender la importancia de tener comunión con Dios y de reconocer lo que somos y de reconocer que fallamos? Eso fue lo que sucedió en el huerto. Si Adán y Eva, ellos hubieran reconocido que estaban extraviados y perdidos y que habían fallado, y si se hubieran humillado delante de Dios, tal vez la consecuencia hubiera sido diferente. Tal vez la reacción de Dios hubiera sido diferente. Quizás Adán no hubiera permanecido en el Edén, pero no hubo humillación, no hubo arrepentimiento, no hubo mea culpa. Simplemente fue un culpar al otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde está nuestra relación? ¿Por qué no estás en mi presencia? Es importante entender que el pecado mora en la carne, que Dios condenó el pecado en la carne. Y por estar en este envase llamado carne y hueso, nuestra tendencia es hacer lo malo. Nuestra tendencia es alejarnos e independizarnos de Dios. Pero el Espíritu es todo lo contrario. El Espíritu nos anhela, el Espíritu nos busca, el Espíritu nos quiere llevar a Cristo. La satisfacción del pecado nos hace alejarnos de Dios. Come del fruto y vas a ser como Dios. Come del fruto y vas a ver cómo Dios ve las cosas. Y come del fruto y vas a ver que te va a hacer bien. Y come del fruto. Esas son las tentaciones del maligno de este tiempo. Haz esto otro, satisface, llena tu carne. Pero lo único que provoca en ti y en mí, que nos alejamos de Dios y nos alejamos de la presencia. Y luego Dios nos va a preguntar, ¿dónde estás tú? El pecado provoca que nos independicemos de Dios. El pecado provoca que nos alejemos del amor, de la presencia de Dios. El pecado produce que queramos ocupar el lugar de Dios. No hay mandamiento, no hay instrucción. Desecho el mandamiento, desecho la instrucción. Soy como Dios, hago lo que se me canta en gana. No es así.
No es así. No vamos a escuchar este mensaje mucho en las redes sociales, pero yo te digo hoy día que debemos dejar el pecado. Porque si dejamos el pecado, estaremos más cerca de Dios. ¿Recuerdan a María? La que pecaba mucho. Y el Señor dijo, por cuanto ella amó mucho, también se le perdonará mucho. María era como tú y como yo, grandes pecadores. Pero se humillaba en la presencia del Señor cada vez que podía y Dios siempre la perdonaba. Ella siempre quería estar con el Señor. Pecaba como nadie en este mundo, igual que tú y igual que yo. Pero ella reconocía e iba siempre al Maestro, reconociendo su necesidad de Él. Y el Señor siempre la perdonaba. El Señor nunca le tuvo que preguntar a María, María, ¿dónde estás? Porque María siempre estaba a los pies. El Señor nunca preguntó, ¿dónde está María? María, ¿dónde estás tú? No, María siempre estaba en un solo lugar. María siempre estaba a los pies de Él, reconociéndolo, su necesidad del Señor. Qué importante reconocer nuestra necesidad de Él e ir al lugar que debemos estar. ¿Dónde estás tú? Te pregunto, ¿dónde estás? ¿Te escondes en tu casa? ¿Te escondes en tus razonamientos? ¿Te escondes en tus justificaciones? Yo no fallé tanto, yo no soy tan malo. No, aquí. Otro tiene la culpa la tiene el hermano, la culpa la tiene la pastora, la culpa la tiene el pastor y siempre culpando al otro. ¿Dónde estás? Es que la iglesia no es tan buena. Es que la iglesia tiene errores. Es que no es mi tiempo. Si yo no soy tan malo, no es así. O dices, necesito al Señor en mi vida. He fallado. No he cumplido con lo que Él me ha pedido. Sé que me llama, pero no asisto. Sé que me llama, pero no voy. Sé que me llama a estar con Él, pero no estoy. La intención de Dios con Adán fue, ¿dónde estás tú? Ven a encontrarte conmigo. Lo glorioso del versículo 8 del capítulo 3 dice que la voz de Dios se paseaba y la presencia de Jehová estaba con él. La voz de Dios siempre nos llamará a su presencia. Eso dice, leamos ahí el versículo 8 del capítulo 3 para comprobar y terminar. Dice así, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Donde quiera que está la voz de Dios, está la presencia de Dios. Cuando tú oigas la voz de Dios que te llama, ¿dónde estás? Ven a encontrarte conmigo. En el fondo Dios está diciendo, ven a mi presencia. ¿Dónde estás? Estás extraviado en el pecado. Estás turbado por el pecado. En otras palabras, ven a mi voz, escucha mi voz, porque mi voz siempre te va a conducir a mi presencia. Lo repito, la voz de Dios siempre nos conducirá a su presencia. Es irrisorio pensar que hay personas que dicen, Dios me habla. A las personas que no se congregan y que no participan en el cuerpo, dicen, no, Dios me habla. Pero escúchame, la voz de Dios te va a decir una pura cosa, ven a la presencia. Al extraviado Dios le va a hablar siempre una pura cosa, ven a la presencia. Recordemos allá en Lucas capítulo 15, el famoso hijo pródigo. El hijo pródigo volvió al Padre, volvió a estar con el Padre. Él no dijo, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. No, sino que dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Iré a mi Padre. Él quería estar con su Padre, quería estar en la presencia del Padre. Escúchame, si tú te has extraviado por algún u otro motivo, es tiempo de ir a Dios, es tiempo de ir a su presencia, es tiempo de escuchar la voz de Dios que nos llama y que nos dice, ¿dónde estás? Y decir, aquí estoy yo, voy a encontrarme contigo. Estoy desnudo. He tratado de aparentar con hojas de higuera que estoy bien, pero no estoy bien. He tratado de ocultar mi necesidad, he tratado de ocultar mi vergüenza y mis consecuencias, de algún modo para que nadie diga nada. Pero en el fondo, estoy mal, estoy necesitado, estoy comiendo algarrobas, estoy mal. Ven y cúbreme. Dice que el Padre le puso túnica nueva a su hijo. Exactamente lo que Jehová Dios hizo con Adán y Eva, que los vistió. Dios quiere cubrir tu vergüenza. Él quiere tapar tu desnudez
con una nueva túnica, con la túnica provista por el Hijo de Dios, con la misericordia, con el amor, con el perdón de Dios. Eso fue lo que sucedió en el Génesis. El hombre se extravió y pecó gravemente, infringió y transgredió la autoridad de Dios, el mandamiento. Pero vemos al final de todo lo que sucedió, de todas las consecuencias y de todas las maldiciones que hubo ahí, al final vemos el amor y la misericordia de Dios para con esta familia, con Adán y con Eva. Los sacó del huerto, pero no los desamparó. Porque vemos en el capítulo 4 que después los hijos de Adán y Eva trajeron adoración a Dios. Y Dios estaba pendiente de la adoración de esta familia. Amén. Eso es lo que vamos a compartir en los próximos mensajes. Espero que esta palabra te bendiga. Espero que venga revelación de Dios a tu vida y que nunca más puedas extraviarte de tu verdadero lugar, que es estar con Dios. Recuerda, el pecado hace una sola cosa: nos aleja y nos separa de Dios. Y Dios se pregunta: ¿dónde estás? Pero la misericordia de Dios y la voz de Dios siempre nos va a llamar a volver a restaurar la relación con Él. Eso es lo más importante. Cuando Dios vistió a Adán y Eva, en el fondo Dios quería volver a mirar, no mirar la desnudez de ellos, sino mirarlos con las pieles, vestidos, para volver a tener relación con ellos. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.